Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo y por fin YouTube lo ha hecho. Por fin nos permite doblar con nuestras propias pistas de audio nuestros propios vídeos. Por lo que vamos a pasar de que todos tengamos la misma voz doblada y más ventajas que os voy a decir ahora, a la voz que tú quieras. Me refiero a esto. Esta es el típico doblaje del propio YouTube Hey guys, how are you? In this video, y este es el que yo le he añadido. Hi guys, how's it going? I'm here with a new video and I think you're going to love it because no solo es que cambiamos una voz genérica que suena bastante robotizada, sino que es que además podemos poner la que queramos. En este caso he doblado la mía propia. Ahora os diré cómo lo he hecho. Pero no solo tenemos esa ventaja, sino que tenemos otra ventaja importantísima. Y es que para los que somos hispanohablantes, el problema que teníamos es que la automática se doblaba solo al inglés. Las personas que tienen su canal como idioma principal el inglés sí que le dejaba varios idiomas más. Pero es que ahora no es que nos permita varios idiomas, es que podemos doblarlo al idioma que nos dé la gana. Podemos añadir, yo lo he probado con alemán, con portugués, tenía que haber hecho con japonés para enseñároslo, pero fijaros que si yo ahora quiero en alemán. Hallo Leute, wie geht's? Hier bin ich mit einem neuen Video, denn es war ein... Ya sabéis que soy alemán desde chiquitito. Bueno, fuera bromas, esto es increíble. Tiene alguna pega para algún creador y es que aquellos que estén creando varios canales, uno por idioma, creo que ya no hará falta, que poco a poco irá posicionando todos los canales. No hace falta crear un canal por cada uno de los idiomas, porque es que si nos vamos a editar un vídeo, y nos vamos a idiomas. Por cierto, esta opción la he visto en varios canales míos, en pequeños también, por lo que está visible y abierta para todos. Además, me salió un aviso arriba, que no sé si estará por aquí, lo he cerrado, pero me salió un aviso que me llevaba a esta ayuda, que me lo explica todo. Todo es lo que os estoy explicando, con la única salvedad que pone que como detecten que el audio que añades no solo es una traducción, sino que es distinto, te pueden quitar esa pista de audio. Pero es la única limitación que he visto. Fijaros, cuando yo voy a recargar, cuando vengo aquí a idiomas, os aparecerá, y si no le dais a añadir idioma, normalmente aparece el inglés, o a mí me aparecía el inglés. Fijaros que si yo hago clic en él, puedo cambiar el título, ya estaba, puedo cambiar la descripción, ya estaba, pero esto es muy importante para el SEO, porque tanto el título como descripción va a poder aparecer en el idioma de la persona y es que luego va a estar la pista en el idioma y no va a ser automático. Y la gracia de todo esto está en el doblaje. Aquí veis que está añadido, me viene algún vídeo antiguo para que veamos aquí alguno que no tuviera esa pista, que no tuviera pista, para que veáis cómo sale. ¿Veis? Aquí no tengo ninguna pista, le doy a añadir idioma, voy a añadir, por ejemplo, el alemán. Fijaros que en doblaje pone añadir y si hago clic en añadir ya me deja seleccionar el archivo, que esto antes no dejaba, evidentemente se ponía el solo y solo en inglés, ahora nos deja en cualquier idioma. Temas importantes, yo he añadido pistas de MP3, evidentemente funciona muy bien, pero lo que he hecho es otra cosa, es añadir directamente el vídeo traducido, pero en MP4, tal cual me lo da la herramienta que uso, que ahora os voy a decir cuáles son, y me ha funcionado perfectamente, por lo que no tengo que estar traduciendo, perdón, no tengo que estar convirtiendo de MP4 a MP3. ¿Cómo lo hago yo? Estoy probando, acaba de salir, lo he descubierto esta mañana, por lo que todavía he subido dos vídeos. De momento estoy probando dos de mis herramientas favoritas, que muy probablemente ya me hayas oído hablar de ellas. Una es Eleven Labs, os dejo el enlace debajo, tiene versión gratuita. No sé si la versión gratuita permite la función de doblar, pero es muy sencillo. Cuando entras en Eleven Labs, le das a crear dub y aquí simplemente o le das el enlace de YouTube o le das a añadir. Lo he probado con YouTube y funciona, pero me tardaba mucho subiendo, por lo que no me cuesta ningún trabajo. Tengo el MP4 y lo he añadido. Seleccionas el idioma de entrada, en este caso el español, y el idioma de salida, y te lo va a hacer muy bien. Le das a crear y en 4, 5 minutos, 10 minutos lo tienes hecho, tienes el MP4 listo para bajar y añadirlo como os he comentado. Lo he probado, como os decía, en Eleven Labs y lo he probado también en HeyGen, que es otra herramienta que me encanta y también lo hace muy bien. Simplemente le doy a crear vídeo, le doy a traducir
y lo añado. Esta versión también es gratuita. En un vídeo anterior os dije que la conseguí un año con App Sumo a un precio muy, muy baratito, pero bueno, también la estaba pagando antes. Es una herramienta que me gusta un montón. Y añades el vídeo, eliges el idioma y en este caso lo he traducido al portugués, al inglés y al alemán. Haré más pruebas para ver qué idiomas me funcionan mejor. Es una puerta enorme a que podamos internacionalizar nuestro contenido. Es una puerta enorme y que ya era hora, porque es verdad que YouTube te permitía traducirlo él mismo, pero el resultado no era el mejor. Y sobre todo una cosa que me decía mi hija: papá, ¿por qué todos los vídeos que ves tienen la misma voz? Y es que es verdad que quita la marca de la voz, la clonación, porque una cosa que nos he dicho, tanto con Eleven Labs como con Heyen, lo que estoy haciendo es que traduzca y clone mi voz, por lo que aunque no sea súper perfecta, pero sí tiende a ser perfecta, es mi voz, por lo que realmente estoy haciendo que sea una voz única y no sea la voz que viene para todos los vídeos, que es algo realmente interesante. Por lo que nada, espero que esta novedad os guste. Os dejo todos los enlaces debajo, también el de la ayuda, las herramientas utilizadas y nada, a internacionalizar el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.